Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo estudio del día de hoy. Estamos muy contentos, muy felices de que usted sea parte de este estudio. Estamos llevando a cabo a ustedes una serie de temas que se titula Fija tus ojos en Cristo. Estamos muy felices de que usted sea parte de esta serie y bienvenido a Ministerio Amiel, que es un ministerio que busca llevarle el mensaje de la palabra del Señor a cada uno de ustedes en sus hogares. Gracias a todos los que nos están sintonizando a través de nuestro canal en YouTube y a través de las diferentes redes sociales. Vamos a iniciar el estudio del día de hoy. Es muy interesante y quisiera pedirles que allí donde están podamos inclinar nuestro rostro para orar. Querido Dios y Padre Celestial, en este momento te damos gracias por la vida y por la salud que nos das, por poder estar dispuestos a estudiar tu palabra y poder escuchar tu voz. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a poder reflejar tu amor, tu paz y sobre todo tu verdad. Quédate a nuestro lado, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a estar estudiando, mis queridos hermanos, un tema muy importante que tiene que ver con
el pueblo de Dios a través de toda la historia, es decir, desde el mismo principio hasta nuestro tiempo. Y por esa razón quisiera invitarles para que leamos un pasaje que lo encontramos allí en el libro de Apocalipsis, básicamente en el versículo número 12 y el versículo número 17, que de hecho es uno de los textos más favoritos para nosotros y para la hermandad en general al hablar de este tema. Nos dice: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de los hijos, de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es normal hablar sobre este tema y tratar de especificar cuál es la cronología de este tema o de este texto específicamente. Es interesante notar precisamente cuál es la estrategia que se usa en este pasaje precisamente para poder denotar la cronología. Fíjense, nos dice específicamente, entonces el dragón, entonces ¿de qué? ¿Después de qué? El capítulo 12 de Apocalipsis nos presenta prácticamente el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Así nos lo presenta. Ese conflicto cósmico entre el bien y el mal surge a partir de la rebelión de Satanás allá en el cielo. Cuando Satanás se rebela contra Dios en el cielo y es expulsado a la tierra, él transmite o transporta o introduce a través del primer engaño en la primera pareja el pecado a la tierra. El libro de Romanos capítulo 5 versículo 2 dice: y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, Satanás transporta e introduce el pecado a la raza humana. Y al introducir el pecado en la raza humana, Satanás se hace de esa manera, toma el control de este mundo. Es impresionante notar un aspecto importante que nos habla precisamente este versículo, porque a partir de ese momento en que Satanás toma el control de este mundo, comienza ya en este mundo el conflicto cósmico. El Señor liberando esa batalla contra el mal y Satanás intentando arrastrar cuantos pueda con él. Así que llega un punto en el que Apocalipsis dice: entonces el dragón, sabemos que el dragón en la Biblia es un apelativo para Satanás, para el diablo, que son también son términos que designan o que describen una parte específica de Satanás. Dice: entonces el dragón, o sea el diablo, se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Nótese que la mujer en el capítulo 12 de Apocalipsis es la misma mujer que aparece allá en Génesis 3:15. Es decir, simbológicamente estamos hablando de que el capítulo 3 de Génesis tiene una simbología, además de la propia situación que se estaba viviendo con Eva. En ese momento, en ese preciso momento, no solamente se estaba refiriendo a Eva, sino a toda la descendencia, la cual el capítulo 12 de Apocalipsis la llama la mujer. Pero existe otra mujer. El capítulo 17 de Apocalipsis nos habla de una mujer que tiene cualidades completamente antagónicas a la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis.
La mujer del capítulo 12 de Apocalipsis representa el pueblo de Dios en todas las etapas de la historia humana. Y la mujer del capítulo 17 de Apocalipsis representa al pueblo de los desobedientes a Dios a través de toda la historia de la raza humana. Así que todos sabemos que cuando Satanás toma el control y reemplaza a Adán después del pecado en el jardín del Edén, Satanás todavía quedó yendo al cielo a representar al mundo caído en pecado. Eso lo podemos encontrar en el libro de Job, donde se nos describe precisamente que Satanás algunas veces estaba presente cuando habían algunas reuniones especiales en el cielo. Es importante notar también que cuando nos dice eso significa que Satanás iba representándonos a nosotros, los seres humanos. Y con la venida de Cristo Jesús y con la derrota que Cristo Jesús le propinó a Satanás a través de la cruz, nos dice por ahí un pasaje que dice: y vi a Satanás que caía del cielo como un rayo. En otras palabras, hubo una expulsión posterior definitiva de Satanás, que ya no se le permitía ir al cielo, porque en esas reuniones quien nos representaría sería Cristo Jesús, porque había ganado esa batalla. Y ahora dice: entonces Satanás se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Fíjense que Satanás hizo guerra contra el pueblo de Dios desde aquel momento que fue derrotado completamente en la cruz del Calvario, hasta cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Pero en ese momento, en ese instante, la Biblia nos dice precisamente, y vamos a ubicar eso en 1844, el momento en que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y Jesús nos dice allí, hablando ya de nuevo, vamos a leer por cuarta vez este pasaje, hablando de Apocalipsis capítulo número 12, versículo 17. Entonces, es decir, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, cuando Jesús está consumando la victoria de Dios sobre la maldad, entonces el dragón se airó contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La mujer es el pueblo de Dios a través de todas las edades. Cuando leemos nosotros y estudiamos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, vamos a encontrar la historia del pueblo de Dios representada por 7 períodos de tiempo representativos. Primero encontramos a Éfeso, a Esmirna, encontramos a Éfeso, Esmirna, me olvido el nombre. Luego encontramos a Sardis, también encontramos a Tiatira, finalmente a Filadelfia y por último a Laodicea. La Odisea es el periodo que tiene que ver directamente desde 1844 hasta la venida de Jesús. Sin embargo, en ese periodo de 1844 hasta acá, llamado el periodo del mensaje de los 3 ángeles, el periodo del sellamiento del pueblo de Dios, el periodo de los 144,000, en ese periodo que es el último de la historia de la humanidad, se nos dice entonces el dragón se airó contra la mujer, es decir, representada a través de la Odisea, y fue a combatir al resto de sus hijos. Hay un resto de hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿De qué está hablando aquí en este momento? Hay un título para eso. Se llama el pueblo remanente. Dios en todas las edades ha tenido un pueblo remanente, hermanos. No crean ustedes que todos
los que forman parte de una iglesia en realidad son hijos de Dios. Durante toda la historia del cristianismo, hablando después de Cristo Jesús, en los primeros 300 años, diríamos más precisamente hasta el 313, la iglesia cristiana tuvo tremendas dificultades y sus lugares de reunión fueron siempre las casas de los hermanos y las cuevas. Porque las revueltas de esos primeros 3 siglos y las persecuciones romanas fueron tan grandes que hasta que comenzó el decreto, uno de los decretos que firmó, más bien dicho, el emperador Constantino, no recuerdo si fue el decreto de Tesalónica o el decreto de Milán, pero uno de esos dos fue. En el año 313, en ese año, que me parece que fue el de Tesalónica, en ese año 313, se reconoce finalmente al cristianismo como una iglesia oficial. Y allí, en ese año, se terminan las guerras que se conoció desde la guerra de los 10 años, de la profecía de Apocalipsis también. Así que entonces, a partir de ese momento, la iglesia dejó de reunirse en las casas, dejó de reunirse en las cuevas, porque la iglesia dejó de ser perseguida. Sin embargo, mis queridos hermanos y amigos, cuando la iglesia dejó de ser perseguida, también comenzó la apostasía. No al hecho de que los cristianos se fueran para el mundo, sino al hecho de que las doctrinas falsas comenzaron a entrar en la iglesia. Así fue como en el periodo de la iglesia de Pérgamo, del 313 al 538 después de Cristo, todo el evangelio puro de la iglesia primitiva que había sido para Éfeso y Esmirna, es decir, desde el año 31 después de Cristo hasta el año 313 después de Cristo, todo ese periodo de persecución, la pureza del evangelio fue completamente pisoteada por, el texto de la Biblia dice, por los nicolaitas y por los de la doctrina de Balaam. Ahora, es interesante porque los nicolaitas ya aparecen en el primer siglo, en el mensaje a Éfeso. Y en ese mensaje que se le da a Éfeso, una de las cosas que se le admira a Éfeso, que va hasta el año 100 después de Cristo, es que aunque ha estado allí los nicolaitas, la iglesia se ha mantenido firme y no ha dejado entrar a la doctrina de los nicolaitas dentro de la iglesia. ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas? La doctrina de los nicolaitas era la tolerancia del pecado dentro de la iglesia, es decir, que se permitía que hubiese fornicación, adulterio y una lista grande de pecados dentro de la iglesia. Y decían que no había problema, que eso era normal. Así que de pronto a usted le puede estar pareciendo esto bastante familiar, porque en muchos casos han sucedido de esa manera, inclusive dentro de nuestra iglesia. Y eso es lo que debemos nosotros, de algún modo, poner en oración al Señor. Ahora bien, puede ser que los nicolaitas comenzaron a entrar dentro de la iglesia muy temprano en el segundo siglo, porque una de las cosas que se le achaca a la iglesia de Éfeso es el problema de haber perdido su primer amor. Y ustedes saben que cuando una iglesia pierde su primer amor, es cuestión de tiempo para que el pecado también entre a la iglesia. Porque entonces cuando una iglesia pierde su primer amor, comienza el chisme, comienza muchas cosas. Así que es muy posible que durante el segundo siglo, mientras la iglesia era perseguida y demás, también entraron los nicolaitas dentro de la iglesia. Porque ya en el periodo de Pérgamo
vemos no solamente a los nicolaitas, sino también a los de la doctrina de Balaam, que están dentro de la iglesia y son los que propician un cambio en las doctrinas de la iglesia en aquel momento. Es decir, parece que estas personas eran influyentes dentro de la iglesia. Seguramente eran personas de recursos, personas muy influyentes, y comenzaron a dejar que las doctrinas falsas, paganas, entraran a la iglesia. Ya cuando llegamos al año 538, toda la doctrina falsa pagana se había introducido a la iglesia, incluyendo el cambio del día de reposo, incluyendo la abolición y el uso de la ley de Dios, quitando el continuo oficio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario e imponiendo una orden humana de oficio sumo sacerdotal humano. Eso lo introdujo la iglesia, la misa, el culto a los muertos, la beatificación y santificación de los muertos y un montón de doctrinas de origen completamente pagano fueron cristianizados. La iglesia perdió su pureza, la iglesia perdió el evangelio puro en su estado original. Y esto tiene su enseñanza en nuestro tiempo, porque el capítulo 12, versículo 17 de Apocalipsis dice que el diablo en este tiempo, en el nuestro, dice que se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de la descendencia de ella. El resto de la descendencia de ella se refiere al último remanente de Dios en la historia de la humanidad, que viene desde 1844, y más propiamente a los que se preparan o a los que nos estamos preparando para poder predicar el fuerte pregón. Sí. Y ahora se preguntarán ustedes, ¿cuál es la estrategia que Satanás está usando para poder atacar a los verdaderos hijos de Dios? Porque les voy a decir una cosa, hermanos queridos. Probablemente tú tienes 40, 50, 30, 20 años de estar asistiendo a la iglesia adventista. Seguramente tú te sientes, como decimos popularmente, adventista de pura cepa. Pero es muy probable también que por muy adventista que tú o yo creamos que somos, aún no hemos nacido de nuevo. Y es interesante, porque el texto también nos dice que fue a combatir al resto de la descendencia de ella, de la mujer del capítulo 12. Pero ¿quiénes son el resto de la descendencia de ella? Dice cabalmente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. No hace falta saber, es decir, no es suficiente saber que el día sábado es un día vigente en la ley de Dios. No es suficiente saber que los 10 mandamientos están vigentes ahora mismo. No es suficiente saber que Jesús está en el lugar santísimo. No es suficiente saber que la ley hay que obedecerla. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario consagrarnos a Jesús día a día. Porque lo que sucede es lo siguiente. Satanás está atacando directamente en este momento y en este tiempo a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Mis queridos hermanos, algunos están esperando que el ataque, que las críticas, que el chismorreo y que todo lo que tiene que ver con difamación, mentira, calumnia, etc., venga desde afuera. Pero yo te puedo demostrar
que los ataques del enemigo no vienen desde afuera, o bueno, vendrán también desde afuera. Pero los ataques más certeros, más mortíferos y más implacables vienen desde adentro de la iglesia. Desde la gente que tú conoces, de la gente que te rodea algunas veces. De allí vienen los ataques más terribles del enemigo. Porque es que la historia simplemente se repite. Así como comenzamos en el primer siglo de la era cristiana reuniéndonos a través de casas, en las cuevas y demás, la iglesia terminará de la misma manera en este tiempo del fin. Terminará reuniéndose en casas, reuniéndose en las cuevas cuando venga la persecución. ¿Pero por qué dirás tú? Precisamente porque los de adentro son los primeros que van a comenzar a dar información sobre ti, a perseguirte. Si yo lo conozco, sé que por aquí tiene un familiar, por allá tiene otro familiar, tiene amigos por aquí, tiene amigos por allá, busquémoslo. Esa es la misma estrategia que usa Satanás. No esperes los ataques más terribles de afuera, espera los de adentro. Ministerio Amiel es un ministerio que algunos me preguntarán ¿qué significa Amiel? Y ahora lo quiero decir, Amiel significa pueblo de Dios, o también significa Dios es mi pariente. Es una palabra hebrea. Y eso en español significa eso. Y desde que comenzamos a trabajar fuertemente en este ministerio, sí habíamos recibido ataques, pero nunca como en este momento. El enemigo está furioso y viene con todo lo que tiene. Ay, hermano. Pero no, yo estaba completamente equivocado. Los ataques no vienen de afuera. Los ataques vienen desde adentro. Sí. De personas que alguna vez estuvieron a tu lado. Es que así es como se va a dar la persecución. Inclusive hasta tu propia familia te dará la espalda en algún momento y te perseguirá, porque eso es bíblico, eso es profético. Parte de tu familia te dará la espalda y serán los peores acusadores, dice la Biblia, sobre ti. Yo te digo una cosa, mi querido hermano. Creo que nosotros estamos en realidad perdiendo el tiempo intentando salvaguardar la iglesia. Dios ha tenido un pueblo desde siempre y siempre el Señor lo ha protegido. Hay una experiencia que la sierva del Señor vivió mientras iba en una embarcación. John Kellogg's estaba teniendo problemas con el panteísmo y había escrito el libro Templo Viviente. Un hombre ciertamente influyente y aunque era sobrino prácticamente de la sierva del Señor. E iban caminando en esa embarcación. Ella se sintió con profundo sueño. Sin embargo, las preocupaciones eran también ciertas. La preocupación de que, y si quitamos a John Kellogg's, se va a llevar mucha gente. Y soñó. Ella se durmió y en el sueño ella miraba que había una gran tempestad. Una tempestad terrible. Y entonces ella tenía miedo porque la embarcación se hundiera. Y después vio hacia donde estaba el timón del barco. Y pudo ver en el sueño que quien iba en el timón manejando la nave era Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Mis queridos hermanos, por mucho que tambalee la embarcación de tu vida, la embarcación de tu familia, la embarcación de tu iglesia, la embarcación de ministerios de sostén propio como este ministerio, por mucho que tambalee, el que está dirigiendo la obra se llama Cristo Jesús.
Y no tengas miedo a continuar, porque lo que hacen únicamente los enemigos de la palabra de Dios es huir como cobardes cuando la presencia de Dios viene a ese sitio. Te lo digo cómo. El deseado de todas las gentes, el capítulo que habla precisamente de la resurrección de Cristo. Dice que estaba primeramente una roca en la entrada de la tumba de Cristo para que, si fuera posible, nunca saliera Jesús de esa tumba. Alrededor de la tumba estaba la guardia romana. Alrededor de la guardia romana estaba una guardia invisible, dice la sierva del Señor. Ángeles poderosos del enemigo habían acampado alrededor para no dejar salir al Hijo de Dios. Pero luego, esa misma descripción nos dice que cuando llegó el momento, el ángel de Dios, el mismo que anunció en Belén, dice, salió de la presencia del Padre con la panoplia de Dios y descendió como un relámpago, dice la sierva del Señor. Su caída en la tierra provocó un terremoto tan grande que los soldados romanos cayeron como muertos y los guardias invisibles del enemigo, demonios que estaban rodeando la tumba, huyeron como cobardes. Y aquel ángel se paró en la tumba y profirió las siguientes palabras: Hijo de Dios, tu Padre te llama, levántate. Y luego la sierva del Señor usa estas siguientes palabras exactas: y por la vida que estaba en él, Jesucristo se levantó de la tumba y mientras se levantaba decía: yo soy la resurrección y la vida. Mis apreciados hermanos y amigos, es impresionante entender cómo es que el enemigo trabaja, pero lo hace. Es impresionante ver cómo ha reunido fuerzas espirituales y fuerzas físicas también, influenciadas por el mismo espíritu de Caín, el mismo espíritu de Nimrod, el mismo espíritu de Judas y el mismo espíritu de los falsos cristianos en nuestro tiempo. Satanás se ha encargado de juntarlos. Satanás se ha encargado de enrolarlos, de guiarlos, de engañarlos y de darles todas las herramientas que necesitan para destruir la obra de Dios. Sin embargo, yo puedo decir plenamente que, siendo así el caso, estamos viendo cómo el zarandeo comienza a llegar en pequeñas cantidades a ministerios de sostén propio, a pequeñas iglesias por un lado, a grupos consagrados por otro lado. Sí, Señor, porque esa es la obra de Satanás. Satanás busca destruir lo que se está sembrando con amor y con sacrificio. Satanás busca destruir donde hay construcción. Busca poner división donde hay unidad. Y busca poner guerra y pleitos donde hay paz. Porque aquel hijo del Señor que ora y se consagra al Señor tendrá el control de estas cosas. Y cada vez que venga Satanás a atacarnos, saldremos victoriosos. Mis queridos hermanos, estamos viviendo en ese momento especial. Voy a decirles lo siguiente. Cuando yo me pongo a ver hacia el pasado y veo mi vida, siempre digo: cuánto he avanzado por la gracia de Dios. Es decir, cómo el Señor ha ido cambiando poco a poco la vida.
Así como Moisés, de ser un asesino, Dios lo convirtió después de 40 años en un modelo a seguir, líder del pueblo que debía salvar. Un David tremendamente asesino, Dios lo convirtió en un hombre con un corazón recto y justo delante de él. Y podríamos estudiar a muchos personajes en esta hora que comenzaron siendo personas con tremendos errores, con muchos problemas en su vida. Jacob, para ir más allá, un hombre que tuvo serios problemas en casi toda su vida, pero que al final el Señor lo pudo cambiar. En la vida de los hijos de Jacob, capítulo 49 y 50 de Génesis, encontramos cómo el carácter de estos hombres eran completamente tremendos, terribles, llenos de pecados. Pero qué bonito cuando nosotros vemos que esas personas, esos nombres, fueron cambiados por